Les doy la bienvenida a una nueva sesión de nuestro curso de cálculo multivariado. El día de hoy con la regla de la cadena, la aplicación a derivación implícita. En nuestra sesión anterior vimos lo que era la regla de la cadena e hicimos algunos ejercicios, vimos que había caso 1, caso 2 y caso 3. Vamos a ver de qué se trata la derivación implícita. La regla de la cadena se puede aplicar para tener una descripción más completa del proceso de la derivación implícita, que se empezó a tratar previamente. Suponemos que una ecuación de la forma f mayúscula que depende de x y y igual a 0 define a y en forma implícita como una función derivable de x, es decir, que y es una función de x, y es f de x, donde f mayúscula depende de x y f de x, ¿sí? Y f de x pues es y, igual a 0, para toda x en el dominio de f. Si f es derivable, aplicamos el caso 1 de la regla de la cadena. Por eso, previamente para ver este tema, debe estar entendido el tema de la regla de la cadena caso 1, caso 2 y caso general. Para derivar ambos miembros de la ecuación f mayúscula de x y y igual a 0 con respecto a x. Puesto que tanto x como y son funciones de x, obtenemos la siguiente ecuación. Tenemos que la derivada parcial de f respecto a x por la derivada total de x respecto a x más la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a x. Como notamos, la derivación implícita pues lo que me está diciendo es que este f pues depende en todo su dominio de x, para toda x. Pero ¿qué tenemos acá? Que como esto es igual a 0, entonces la derivada de x es igual a 1. De ese modo, df de y debe ser diferente de 0, siempre. ¿Listo? Resolvemos para dy de x, es decir, despejamos de acá de esta ecuación y obtenemos nuestra forma general para hallar la derivación implícita de y de x total. Y de y de x total es la derivada total de la función respecto a x, haciendo una forma llamada f con esta forma matemática. Esto nos va a ser muy útil para lo que vamos a ver más adelante, pero no me quiero adelantar. Primero quiero que entendamos pues en qué consiste el teorema de la función implícita. Para deducir esta ecuación suponemos que f de x y es igual a 0. Define a y implícitamente como una función de x. El teorema de la función implícita, que se demuestra en cálculo avanzado, proporciona condiciones en las cuales es válida esta suposición. Establece que si f se define sobre un disco que contiene AB, donde la función implícita, f mayúscula, es igual a 0, la derivada parcial respecto a y en el punto AB debe ser diferente de 0. Y las derivadas de x y y de esa función son continuas sobre el disco. Entonces la ecuación f de x y igual a 0 define a y como una función de x cerca al punto de a y b, y la derivada de esta función está dada por la ecuación. Para ahondar mucho más en este concepto, vamos a primero tratar matemáticamente y luego vamos a hacer problemas en donde funcione esta definición. Para ello vamos a empezar con el ejemplo 8 que dice determine y', la derivada, es decir, de y de x, si tenemos esta función. Es una función implícita, no es explícita. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es definir la función f. ¿Listo? Recuerden que f es así. Y entonces f es súper fácil porque lo voy a llamar solo f, saben, recordando que depende de x y es que f debe ser igual a 0. Ya lo habíamos dicho. Entonces 6xy va a pasar a restar y esto queda igual a 0 y eso se vuelve f. Entonces f es x al cubo más y al cubo menos 6xy igual a 0. Como al pasar esto a restar da igual a 0 y f debe ser igual a 0, pues ya encontré a f. Y entonces empezamos las derivadas. Voy a recordar cómo es la derivada. Entonces es de y de x, entonces voy a llamar y' como lo llama el ejercicio, que es simplemente de y de x
y de y de x me está diciendo que es menos f respecto a x y f respecto a y parcialmente, y eso se escribe así: f respecto a x sobre f respecto a y. Es decir, derivemos esta función f parcialmente respecto a x. Entonces obtenemos 3x menos 6y. 3x menos 6y. Y abajo, olvidé el signo, qué pena, muy importante. Y f de y es 3y menos 6x. Voy a verificar que sí esté bien, sí. Y ahora sacamos factor común, que es el 3 arriba y el 3 abajo. Entonces vamos a hacerlo así: 3 es factor de x menos 3 por 2, 6, y abajo queda 3, también es factor de y menos 2x. Los 3 los simplificamos: 3 dividido 3, y nuestra función queda de la siguiente manera: bien, esto sería el ejercicio. En la sección 14.5 nos encontramos los ejercicios en este caso del 27 hasta el 34. Les voy a explicar nomás los dos primeros para que ustedes estén en la capacidad de hacer estos puntos y además problemas. El punto 27 al 30 dice: aplica la ecuación 6 para encontrar de y de x. La ecuación 6 nos vamos a devolver, es esta. La derivada de y de x, la total, es menos la derivada de f, la función implícita, y sobre la derivada respecto a y de la función implícita. Entonces me la voy a traer, la voy a volver a copiar. Dice de y de x es igual a menos f de x sobre f de y. Voy a verificarla: fx, fy. Bueno, pero antes pues yo tengo que armar la función f, la función f, la armamos. En este caso la función f depende de x y y. Y la función f, ustedes pueden elegir quién pase a restar. Yo voy a pasar a restar al y coseno a esta expresión, y quedaría igual a 0. Entonces queda x al cuadrado más y al cuadrado menos y coseno de x igual a 0, que es lo que se espera de la función implícita. Ahora vamos a derivar esa función ya habiendo encontrado f respecto a x. Le ponemos el menos, y la derivada respecto a x es 2x, la derivada respecto a y es 0, y la derivada del coseno es menos seno, hace que este menos se vuelva más y seno de x sobre la derivada respecto a y. Entonces la derivada respecto a y es, para esta es 0, para esta es 2y, y la derivada del, como estamos respecto a y, entonces la derivada de y es 1 y queda el coseno, entonces queda menos coseno de x. De esa manera terminamos, porque no nos pide evaluar en ningún punto, y esa es la derivada. Ahora, el último punto con el que vamos a acabar esta sesión es que con las ecuaciones 7, recordando la 7 que es la forma general, esta, me la voy a permitir traer de nuevo. Con esta vamos a hallar dz de x y dz de y para esta función. De nuevo, hallar la función implícita f. En este caso f depende de x, y y z. Y vamos a pasar el 1 a restar para que sea igual a 0, que es lo que se espera de la función implícita. Más 2y más 3z al cuadrado menos 1 es igual a 0. Con la función f,
pues nos vamos a traer la definición. Entonces tenemos que la derivada parcial de z respecto a x es igual a menos fx sobre la derivada de f parcial respecto a z, y lo vamos a calcular. La derivada respecto a x de esta función se evidencia que es 2x, la derivada de esto es 0, 0 y 0, y acabé. Y la derivada respecto a z es, esto es 0, 0, y la derivada respecto a z es bajo el 2, se vuelve un 6, 6z, perdón. Y simplificando queda menos 1/3 o x sobre 3z. Listo. De esta manera vamos a hacer lo mismo para dz, que el ejercicio nos pide en dz, pero respecto a y. Entonces respecto a y es que arriba tenemos la derivada parcial, pero respecto a y. Como ya tenemos la derivada respecto a z, pues la vamos a poner abajo. Recordemos el signo negativo. Y la derivada respecto a y da 2, simplemente. Entonces tenemos menos 1 sobre 3z. Espero que haya sido de gran ayuda este video, y les recomiendo pues realizar más ejercicios, ayudarse con la herramienta Symbolab, aunque como vieron pues no es tan necesario, y de esta manera terminamos el tema de derivadas. Muchas gracias.